con David y yo hace ya muchos años establecíamos que el primer cambio metodológico antes de meterse con un modelo nuevo debería ser cambiar los procesos de evaluación a evaluación formativa, porque solo con eso ya cambia el nivel de implicación y de participación del alumno. Porque solo con eso los procesos de autoevaluación y de coevaluación hacen que el alumno sienta que ese proceso de aprendizaje se está produciendo antes de que el profesor tenga que llevar a cabo la calificación. Muchas veces lo que pasa es que se empiezan haciendo procesos de coevaluación intergrupal obviando todo lo demás, sin haber hecho procesos de autoevaluación individual, de autoevaluación grupal. Es decir, difícilmente alguien va a dar un feedback a alguien de calidad si no se ha garantizado mínimamente el nivel de aprendizaje mínimo y previo que debería de tener. Pero es que el currículum ya establece desde hace muchos años que los procesos de autoevaluación deberían comenzar en infantil. Exacto. Los de coevaluación a partir de los 8 o 10 años. Sin embargo, no los hacemos a veces ni hasta la universidad. En pedirle a alguien que haga de forma madura algo que nunca ha hecho es como pedirle a un niño de 7 años que se ate los cordones cuando su madre se los lleva atando desde que nació hasta los 7 años. No va a saber hacerlo. Puede aprender, claro, pero necesita un tiempo. Pero es que además la autoevaluación tiene un claro factor vinculado con la toma de decisiones. Y la toma de decisiones en el aula es un factor fundamental para ajustar esos objetivos que tú estás planteando con la competencia percibida que el alumnado tenga respecto a su propia resolución. Pero no estamos dando el salto a la evaluación formativa. O sea, no estamos haciendo. La gente está pensando que por hacer o utilizar una rúbrica, por utilizar un instrumento, ya estamos haciendo evaluación formativa. Y no es verdad, nada más lejos de la realidad. Pero sí que es interesante, Antonio, fíjate, que los instrumentos sean sencillos y que el alumnado los comprenda. Y a veces este paso nos lo saltamos por encima. Claro. Utilizamos instrumentos que no hemos chequeado si el propio alumnado los conoce, los controla, incluso es capaz de interpretar los ítems que estamos valorando, ¿no? Por eso creo que este libro puede ayudar a mucha gente a que entienda realmente que una cosa no excluye a la otra, que yo pueda hacer una evaluación objetiva no implica que no pueda hacer una evaluación formativa. Pero si yo hago una evaluación formativa, voy a hacer seguro una evaluación objetiva al terminar. Bienvenidos a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Iniciamos esta nueva temporada en el año 2025, aquí con dos buenos amigos, a dos personas que admiro por la profesionalidad y por la dedicación que llevan a cabo durante muchísimos años en el ámbito de la educación y particularmente en la educación física. Yo sé que muchas de las personas que siguen este canal, estoy convencido de que conocerán aquí a estos dos invitados. Aquí tengo arriba a David Ortiguela Alcalá y aquí a mi derecha a Ángel Pérez Puello. Ambos profesores, Universidad de León, Ángel por aquí, Universidad de Burgos. Por cierto, David, enhorabuena, recientemente nombrado catedrático, también quería aquí señalarlo. Y ambos, pues personas dedicadas durante muchísimos años, no solamente al ámbito de la educación, de la enseñanza, sino también de la investigación. Y en este caso, el programa de hoy va a versar sobre su nueva obra, su nuevo libro, Evaluación Formativa y Compartida, en este caso en la educación física, son, digamos, fundamentos y experiencias prácticas en todas las etapas educativas. ¿Y quién mejor que ambos autores para abordar esta cuestión? Si no me equivoco, Ángel, David, ya son más de 15.000 descargas las que lleváis. Por cierto, dejaré el libro en la caja de descripción, acceso totalmente gratuito, como hacen siempre Ángel y David. Además, ambos forman parte del grupo Actitudes. Y como os decía, por cierto, bienvenidos a ambos. Y, oye, parece ser que está teniendo bastante tirón esta publicación de vuestro nuevo libro. Cuando queráis, un placer escucharos. Gracias a ambos por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, lo primero, darte las gracias por invitarnos una vez más a charlar un ratito contigo. La verdad que es cierto que las descargas, las visualizaciones del libro van muy bien. Ya estamos cerca de las 15.000 descargas y llevamos muy poquito, ¿sí? La verdad. Si lo relacionamos con el libro anterior de evaluación, que era también para todas las etapas educativas, pero era genérico,
Ese ya está en las 85.000, me parece, solo desde el repositorio de bulería. Así que, porque cuando hablamos de descargas, hablamos solamente desde el repositorio de bulería, que es la única manera que tenemos de cogerlo, que es el repositorio de la Universidad de León, ¿vale? Donde nosotros solemos descargar todo para que por lo menos haya un sitio donde quede constancia de las descargas, que es lo único que nosotros sacamos de todo el trabajo que hacemos. Poder ver realmente la transferencia y la difusión que tiene el trabajo que hacemos. Y ese libro, pero curiosamente que ese libro hasta hace nada era el libro más descargado y más visitado de la Universidad de León, ya le ha desbancado el de modelos pedagógicos, que ya ha pasado los 85.000 de largo, ¿vale? Así que estamos muy contentos. Entre los 10 libros más leídos de la Universidad de León, David y yo estamos en 4 de ellos. Y entre los 4 superamos ya las 200.000 visitas. Así que, bueno, no está mal. Digamos que parece que el trabajo va llegando a los centros y a los profesores, y eso es porque se supone que es de interés para ellos. Desde luego que sí. No solamente eso, el anterior, también los modelos pedagógicos, otra gran obra, producto también de un trabajo arduo, porque yo entiendo, y más ahora que, como sabéis, me estoy sumergiendo poquito a poco en el mundo de la investigación. Ahora estoy haciendo aquí un máster en Granada y sé de la hora, ¿no?, de los kilómetros de trabajo que requiere eso, y además, sobre todo, creo que la pasión, el cariño y el compromiso que le ponéis a todo lo que lleváis a cabo es sello, ¿no?, de esa calidad al final que, como bien señala Ángel, la gente está sabiendo valorar, que también es otro factor importante, ¿no?, que aparte de esa calidad se tenga y que la gente también sepa, evidentemente, apreciarlo. Pues, si me permitís, ya que hablamos del libro, Ángel, comienzo contigo, si te parece. Quería preguntarte, en primer lugar, ¿cómo surgió, ¿no?, esta idea de escribir este nuevo libro centrándose en la evaluación formativa y compartida en el área de educación física? Pues fíjate que esto es un poco una escalera que va subiendo peldaños y conforme vas haciendo unas cosas se van complicando otras. Es cierto que David también tiene mucha culpa de ello, porque David es como mi Pepito Grillo que está todo el día azuzándome detrás. Ahora tendríamos que hacer esto, ahora tendríamos que enfocarnos por aquí. Sí que en esta línea de la difusión ahí es donde yo tengo un poco más de implicación, sobre todo en esta parte. Y surge pues porque después de hacer el primer libro en el 2017 de evaluación para todas las etapas educativas, vimos que aunque todo el mundo de todas las etapas descargaba, los de educación física tenían un peso importante. De hecho, en el libro había muchos profesores de educación física que participaban, aunque participaban evidentemente de todas las áreas y etapas. A partir de ahí surge, después del trabajo que hicimos a partir de 2015 con el tema de los modelos pedagógicos, decidimos que quizá era el momento de hacer una apuesta por presentar de una manera bien organizada y estructurada un primer libro en el que intentáramos poner ejemplo claro y concreto de cómo hacer sesiones con cada uno, unidades con cada uno de los modelos que tenían más relevancia, más repercusión en nuestro país por diferentes razones en los últimos años. Y cuando terminamos el libro nos dimos cuenta que la parte de evaluación formativa, que era uno de los pilares fundamentales de nuestra investigación, en ese libro de modelos que habíamos centrado fundamentalmente en la propuesta metodológica, cómo llevarlos a la práctica, no quedaba en todos los casos exactamente igual de matizada. Sí. Y ahí David es cuando empezó a achucharme por detrás y a identificar esa necesidad que quedaba. Y si ahora lo que hacemos es centrarnos en un libro en el que, aunque hablemos del modelo que genera los procesos de evaluación, nos centremos en los procesos de evaluación concretos y ahora solamente para educación física, para que sea el complemento perfecto para el libro de modelos pedagógicos. De tal manera que, como ya habíamos comprobado que en muchos centros y universidades se está utilizando el libro como libro de referencia en las clases con el alumnado, después de los estilos de enseñanza empezaron los modelos y ahora en los modelos no había algo así como muy estructurado y este es de descarga gratuita y es muy fácil compartir con el alumnado, pues vimos que el complemento perfecto podía ser uno vinculado a la evaluación que estuviera directamente relacionado con el de modelos. De tal manera que muchos de los autores, aunque no todos, pero muchos de los autores que aparecían en el libro de modelos, ahora se centraron en los procesos de evaluación formativa. Y lo que intentamos fue en este libro cuidar mucho que la terminología, que seguro que es algo que va a salir en la conversación, que la terminología, cuando los profesores hablamos de lo que hacemos en nuestras aulas,
puesto que los capítulos siempre estaban relacionando a un profesor de aula con un profesor universitario en la medida de lo posible, para que hubiera esas sinergias que siempre la gente de aula echa de menos, que a veces publicamos profesores universitarios que ya no estamos en la docencia o que no hemos dado docencia, pues entonces coger experiencias reales del día a día actual que se están llevando a cabo y ponerlas en práctica, y que la redacción de eso tuviera esa coherencia, digamos, más científica, que sirva después para la difusión didáctica. Pero era importante que todos los capítulos, que es uno de los problemas de muchos de los libros cuando se encargan capítulos, los capítulos entre sí tuvieran coherencia. O sea, que cuando un lector leyese el libro, no, en función de qué capítulo, no hubiera contradicciones en cuanto a la terminología, en cuanto a los conceptos, en cuanto a la interpretación de determinadas cuestiones. Y eso fue, digamos, lo que más nos costó a la hora de diseñar el libro. Conseguir que se generase esa inercia en el que, al leer los primeros capítulos, que eran donde poníamos, digamos, un resumen de todo lo que era evaluación en educación física, e incorporábamos las últimas tendencias o las últimas orientaciones que habíamos estado investigando David y yo en este sentido, después se pudiese ver de forma coherente en todos los capítulos, trabajásemos en infantil o trabajásemos en universidad, en cualquiera de las diferentes etapas educativas. Y ese fue lo que nos ha llevado más tiempo, desde luego, sin duda, a lo largo del tiempo que hemos estado con ese libro, hemos estado más de un año hasta conseguir que todo encajase perfectamente. Y al final, cuando lees el libro, como siempre encuentras a rata y dices, ¿cómo no me di cuenta después de haberlo leído 20 veces? Pero bueno, en fin, estas cosas ya sabes cómo funcionan. Fíjate, Ángel y David, que tenía que anotado, y era precisamente una de esas cuestiones. Yo, en mi caso, conforme vas profundizando, vas teniendo cierta experiencia a la hora de armar libros y que vayan encajando con coherencia y sentido cada uno de los capítulos, yo decía, wow, pero conforme iba leyendo, iba notando realmente esa coherencia, cómo iban encajando cada uno de ellos. Un libro que consta de 35 capítulos, además compartir numerosas experiencias prácticas con técnicas e instrumentos de evaluación, incluidos con modelos pedagógicos, como por ejemplo la autoconstrucción de material aquí de nuestro buen amigo Antonio Méndez Jiménez. Y era algo que quería destacar, porque entiendo que esa labor de encajar bien los capítulos no es tarea baladí, precisamente. Como tú bien indicas, al final ese trabajo de saber encasillar cada uno de los capítulos tiene su porqué. Y en mi caso personal, eso voy a apreciarlo y os felicito por ello. David, paso ahora contigo y me gustaría plantearte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales aportes de este libro al campo de la educación física y particularmente a la evaluación en general? Hola, pues en primer lugar, buenas tardes. Gracias por contar con nosotros, por estar aquí, por dar difusión a este libro, ¿no? En relación a los aportes, bueno, nosotros creemos que son varios y sobre todo teniendo en cuenta pues, que la publicación de este libro pretendía un poco arrojar luz sobre el tema de la evaluación a través de experiencias prácticas de todas las etapas educativas vinculado a todos los contenidos, ¿no? Es verdad que existen libros previos de evaluación, pero faltaba un poco esa profundización en relación pues, a qué contenidos, a de qué manera, con qué técnicas, con qué procedimientos, que no únicamente se teorizara acerca de la importancia que tiene la evaluación formativa y en este caso compartida, sino que también se dieran ejemplificaciones prácticas que el profesorado de las diferentes etapas pues, pudiera emplearlo en el aula, ¿no? Yo, en primer lugar, creo eso, ¿no? Que proporciona pues, un marco teórico sólido con estrategias concretas para aplicar en la evaluación formativa. Creemos también que vincula muy bien esa teoría y práctica, integrando pues, fundamentos más conceptuales con experiencias más reales y además creo que es muy positivo en función de una descripción muy clara de los contextos en los que se llevan a cabo, porque todos sabemos que dependiendo qué contenido, dependiendo de qué unidad de aprendizaje o unidad de trabajo, unidad didáctica o planteamiento o propuesta, siempre hay que adaptarlo a diferentes contextos, con lo cual ese aterrizaje previo en cada capítulo creo que es muy interesante para luego dar esa transferibilidad o utilidad. También considero que también no solo da ejemplos concretos de la evaluación formativa, sino de la compartida, es decir, se nutre de experiencias vinculado de cómo el alumnado se implica en la evaluación, pues a través de su autoevaluación, de su coevaluación, de esa implicación activa que la literatura dice claramente que esto redunda en el aprendizaje de manera significativa, ya no solo en el aprendizaje, sino en la perdurabilidad del mismo a lo largo del proceso.
Otro aporte yo creo que también es importante, la gran diversidad de contenidos que aborda, ¿no? Se puede ver desde experiencias vinculadas al ámbito deportivo, a la condición física, a la expresión corporal, a los recreos activos, a la enseñanza en el medio natural. Y esto es muy interesante porque lo que acaba garantizando es una mayor replicabilidad en los contextos donde el profesorado imparta docencia, ¿no? Y luego, por otro lado, y último lugar, yo creo que también es muy interesante la accesibilidad que se tiene de los materiales que se aportan, ya no solo en el libro, que es de descarga gratuita, como ya hemos visto con muchas descargas, sino que hay una gran cantidad de imágenes, códigos QR, acceso a materiales, instrumentos, de tal manera que el profesorado no solo puede leer el contenido en sí mismo, sino que le va a derivar a muchos recursos prácticos para llevar a cabo en el aula. Así es. Sigo contigo, David, porque el tema de la evaluación formativa y compartida, y a la vista en muchas ocasiones, no solamente de nuestro entorno. Yo hace un momento, antes de que llegara David, fuera de cámara, se lo comentaba, y lo digo aquí, ¿no?, a Ángel, mi hermana es profesora de FP, ¿no? Y a veces también hay ciertas dificultades, pues por ejemplo, vosotros tenéis también investigaciones sobre la evaluación del trabajo grupal en la universidad, pero el hecho, ¿no?, de esa evaluación formativa centrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre todo compartirla, es decir, como tú señalabas, muy bien, David, el ir cediendo cotas de responsabilidad de manera progresiva en función del aula, de la etapa educativa, que si tenemos, vamos a suponer, un primero de primaria, obviamente puede ir, pero de manera progresiva, pero el que ellos sean partícipes también de esos procesos de evaluación. David, en tu experiencia, ¿qué beneficio y también en la investigación ha observado que tiene la evaluación formativa y compartida, no solo en el alumnado, sino también en el propio profesorado? Es una pregunta muy interesante y que tú muy bien dices, ¿no? Es necesario en cualquier proceso metodológico abordar de forma intencionada la evaluación. Muchas veces, más allá de esa confusión de evaluación con calificación, a veces únicamente se entiende la evaluación como un sistema en el que uno determina una serie de procedimientos que se van a porcentualizar y a partir de ahí pues se da el salto a la nota, ¿no? Sin embargo, la evaluación es metodología. La evaluación es una forma de entender, en este caso, la educación física, de implicar al alumnado, de fomentar su autonomía. Y además, la literatura es muy tozuda. Quiere decir que no solo somos Ángel y yo aquí porque nos encanta esto, sino que hay mucha evidencia detrás en el ámbito internacional, en el ámbito nacional. En los últimos 15, 20 años se ha investigado mucho al respecto y los beneficios pues quedan muy constatados tanto para el alumnado como para el profesorado. En primer lugar, el alumnado favorece su aprendizaje. Y es que el hecho de recibir esa retroalimentación constante lo que permite es que el estudiante ajuste esas estrategias fundamentales para su desempeño. También se ha demostrado en variables de autonomía, a través de la autoevaluación, de procesos de evaluación entre iguales, sobre todo por el mecanismo de favorecer la conciencia sobre el propio aprendizaje. Y el aprendizaje y la autonomía, además, deriva en el incremento de la motivación, siempre y cuando el feedback que se otorgue le permita al alumnado entender que esto no vale únicamente para una nota, sino que tengo un proceso por delante a nivel motriz, a nivel social, a nivel emocional, para ir reconduciendo el proceso de cara a esos objetivos de aprendizaje que se han planteado. Lo cual deriva también a ese proceso de habilidades metacognitivas, ¿no? Es muy interesante cómo el alumnado, a través de estos procesos de evaluación, puede reflexionar sobre sus logros. Y alguien que reflexiona sobre sus logros es más probable que pueda tomar decisiones. Y alguien que tome decisiones es más probable que sea autónomo y que pueda autorregular sus procesos cuando ya no esté con el profesorado en el aula. Y además, pues hay otros aspectos también muy interesantes como la inclusión, como el tema de la equidad y la última que comentabas también en relación al trabajo en equipo. Es decir, si somos un grupo, tenemos que asumir una serie de responsabilidades individuales, tenemos que hacer un montaje final, tenemos que hacer una prueba final, tenemos que hacer un proyecto motriz de cualquier tipo. Vamos a ver cómo nos organizamos y qué decisiones tomamos para derivar esa serie de actuaciones motrices, en este caso, para un lado o para otro, ¿no? Pero es que a su vez esto también deriva en una serie de beneficios para el profesorado, desde la personalización del propio aprendizaje, para ver en qué contextos aplico una serie de fundamentos u otros. La información que se da es mucho más rica, es mucho más continua, ya que no únicamente se focaliza en pruebas puntuales. Hay mucha evidencia también científica al respecto a la mejora de la relación docente-discente, ¿sí? Además de mejorar el clima de confianza, fijaos que hay propuestas que indican resultados que indican que el alumnado percibe como más competente al profesorado de educación física que plantea esta serie
de propuestas de evaluación formativa y compartida. Es un trampolín idóneo para la innovación pedagógica, para aplicar cualquier tipo de modelo, cualquier tipo de estrategia y planteamiento posterior. Y fíjate que hay unos estudios también muy interesantes que son recientes, que además de que favorece el desarrollo profesional del docente, siempre decimos que la evaluación debe de estar integrada en la identidad profesional del docente, reduce el estrés asociado a la calificación final. ¿Sí? El profesorado muchas veces reconoce que, bueno, pues, utilizamos la calificación como herramienta de poder y hasta que no tengo una nota como que no me siento ciertamente seguro, ¿no? Hasta que el alumnado tiene una nota. Entonces, pues al final la evaluación se convierte pues, en naturalizar el error, en ser conscientes de los problemas y al final lo bueno de esto es que es un proceso de aprendizaje continuo tanto para el docente como para el discente y además que nunca acaba. ¿Por qué? Porque atiende a los materiales, al espacio, a cómo organizo la clase, a las sesiones, a qué les pido, a cómo reconfiguro, a cómo aprendo, a cómo chequeo el aprendizaje, a cómo es transferible a otros contextos. En definitiva, pues múltiples evidencias, tanto para el profesorado como alumnado. Qué bueno esto que comentas, David. Yo sé que hay una frase, y es cierto que en educación el tema de las recetas mágicas no se habla muchas veces, no hay que tener cuidado, pero también se lo comentaba Ángel anteriormente. Muy rápido, yo como entrenador de baloncesto, la diferencia, hay muchas, ¿no? Pero ten en cuenta que nosotros no ponemos notas, no le damos a los jugadores un boletín, toma, ha sacado un 8, no sé qué, en defensa, en ataque, no es necesario. Pero sí, en mi caso, y conforme luego he ido indagando sobre lo que dice la literatura, y en este caso también vuestro trabajo, yo he visto los resultados que tiene el hecho de irse viendo esa parte, no solamente de dar oportunidades para que el alumnado sea consciente de dónde se encuentra, en qué nivel de aprendizaje y qué es lo que le queda por aprender, sino también el cederle esas cotas de responsabilidad para trabajar la autonomía y que también ellos de manera progresiva e independiente vayan autorregulando esos propios procesos de aprendizaje. Y créeme que yo te hablo del ámbito deportivo y también los meses que he estado en el aula como maestro lo he llevado a cabo y en mi caso personal los resultados que he tenido y guardo evidencia han sido muy satisfactorios. Ángel, paso ahora contigo y me gustaría plantearte esta cuestión. Bajo tu punto de vista, Ángel, ¿cómo crees que ha evolucionado la evaluación en educación física en los últimos años? A ver, a educación física está pasando un poco como al resto de las materias. La nueva ley ha establecido la necesidad de generar evidencia, ¿sí? Y entonces el profesorado a los productos evaluables que tiene que solicitar les intenta establecer instrumentos de evaluación para que se lleven a cabo. Y es verdad que también en educación física se empieza a ver que hay una parte importante del profesorado que está cambiando la manera en la que comprueba o evidencia el logro de los alumnos y esto está asociado a tener claro cuál es el producto que voy a evaluar que realicen mis alumnos para conseguir los objetivos y qué instrumentos utilizo para hacer eso. Pero creo que en muchos casos, y como pasa también en matemáticas, en lengua, etcétera, etcétera, los profesores han dado ese primer paso que es muy importante porque les obliga a dejar constancia a priori de qué es lo que se pretende que el alumno tenga que realizar para poder valorar esa producción, pero no estamos dando el salto a la evaluación formativa. O sea, no estamos haciendo, la gente está pensando que por hacer o utilizar una rúbrica, por utilizar un instrumento, ya estamos haciendo evaluación formativa. Y no es verdad, nada más lejos de la realidad. Mira, mis hijas, tienen aquí apuntada en la pizarra los trabajos que tienen que hacer en esta segunda evaluación, que tiene 45 días, me parece, o por ahí. Y tienen más de 20 exámenes y trabajos, más, o 25 exámenes y trabajos en ese tiempo. Sale más de 2 al día. ¿Sí? Entonces, pero ninguno de esos trabajos, en ningún caso, tienen procesos de evaluación formativa en base a esos instrumentos que se supone que son los que van a permitir calificar el producto. Así que, en realidad, lo que se están haciendo es un proceso de evaluación continua, diferente del que se hacía antaño, que solo iba asociado a los exámenes y alguna cosita más, y en el que sí es verdad que durante todo el curso les están haciendo actividades que ya no son solamente los exámenes, y en eso hemos avanzado mucho, pero que en todo ese proceso no hay evaluación formativa. Y como no hay evaluación formativa, el proceso realmente interesante de aprendizaje no se está produciendo. Solo estamos haciendo que los policías sí tengan más evidencias para juzgar el proceso final, pero no estamos haciendo que se produzca aprendizaje. Y es que lo curioso es que la evaluación formativa, aunque tenga el nombre de evaluación y la gente lo asimile a la evaluación y a la calificación,
En realidad la evaluación formativa es un proceso metodológico. Es una metodología. Es más, nosotros, con David y yo, hace ya muchos años, establecíamos que el primer cambio metodológico, antes de meterse con un modelo nuevo, debería ser cambiar los procesos de evaluación a evaluación formativa, porque solo con eso ya cambia el nivel de implicación y de participación del alumno. Porque solo con eso los procesos de autoevaluación y de coevaluación hacen que el alumno sienta que ese proceso de aprendizaje se está produciendo antes de que el profesor tenga que llevar a cabo la calificación. Y esto solamente es un cambio de mentalidad en la manera en la que yo afronto mi día a día, donde la evaluación se convierte en algo que ayuda a mi alumno a aprender y no algo que sirve para calificar. Entonces, desde esa perspectiva, nuestro problema fundamental está asociado a que, aunque estamos viendo que hay cambios significativos y que el profesorado empieza a entender que es lógico y coherente y objetivo, que para valorar algo necesito tener claro qué es lo que quiero valorar y cuánto vale, ¿vale? Y que eso debería ser público y transparente, porque es una de las cosas que, por ejemplo, nos quejamos en los procesos de oposición. Y aunque dicen que nos publican los criterios de evaluación, ni son criterios de evaluación, ni son criterios de calificación, solo son aspectos evaluables con un porcentaje que nadie sabe que es un 5 o que es un 10 en cada uno de esos aspectos, ¿vale? De hecho, los tribunales al final, algunos acaban haciendo sus propios instrumentos para tener un punto de referencia objetivo para los miembros del tribunal, ¿vale? Pero sí que es verdad que se está intentando hacer un cambio hacia esos procesos, pero más hacia unos procesos de evaluación objetiva que hacia unos procesos de evaluación formativa, ¿sí? Por eso creo que este libro puede ayudar a mucha gente a que entienda realmente que una cosa no excluye a la otra, que yo pueda hacer una evaluación objetiva no implica que no pueda hacer una evaluación formativa. Pero si yo hago una evaluación formativa, voy a hacer seguro una evaluación objetiva al terminar, porque me permite, con el mismo elemento de referencia, comprobar cómo va evolucionando el aprendizaje. Y creo que ahí está la clave realmente y el paso que todavía nos queda por dar. Que no deja de ser curioso que ya desde 1990 la evaluación formativa es obligatorio en el sistema educativo español, tanto universitario como no universitario, pero en realidad todavía estamos pendientes de que realmente se pueda ver en el día a día del aula. Es cierto, Ángel, que cuesta todavía, yo te lo digo honestamente, incluso en el máster, y yo soy muy pesado. Bueno, pesado. Yo creo que, tengo que ser honesto, os conocerán de sobra porque siempre, según Ortiguela y Pérez Puello y tal, y aquí siempre nombrando, pero es verdad que yo me siento en la obligación de citaros porque, ostras, es que no es por gusto, es que tenéis un trabajo muy sólido a vuestras espaldas y creo que es de gran valor. Fíjate, Ángel, en relación a esto que me comentas, y te lo engancho con la siguiente pregunta. Ayer mismo María José, que de aquí le mandamos un beso muy fuerte, publicaba, ¿no? Los instrumentos y una serie de aspectos, ¿no? En este sentido, y tú en el capítulo, yo también aproveché ayer para hacer una de mis infografías sobre la aclaración de la terminología en los procesos de evaluación, ¿no? ¿Qué términos crees, Ángel, que son los más confusos, más problemáticos en el proceso de evaluación? A ver, todos. Todos. Y es muy sencillo. Como cada uno da su propia interpretación y cree que tiene razón, pues mira, esto se entiende muy bien cuando te vas a México, ¿vale? Cuando tú vas a México, hablan castellano, pero hay una serie de palabras que no tienen ningún parecido, su significado y su significante con el que tenemos. Su significante, sí, la descripción de la palabra es la misma. Tú dices coger en México y dices culo en México y no tiene para nada el mismo significado que tiene aquí. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en evaluación? Que si no tenemos claro qué es lo que estamos diciendo y queriendo decir, estamos generando una serie de confusiones entre los que sí utilizan bien el lenguaje y los que no utilizan bien el lenguaje. Y esto lo ha generado, entre otros, las administraciones. Cuando tú lees los decretos de currículum de las diferentes comunidades autónomas donde aparecen los aspectos de metodología y de evaluación, porque los reales decretos no los incorporan, solo los incorporan las comunidades autónomas. Los reales decretos establecen los elementos curriculares, pero no incorporan ni metodología ni evaluación. Tienen que ser las comunidades autónomas las que se encarguen de la concreción. Lo que compruebas es que en cada una utilizan términos diferentes para decir lo mismo. Y el problema es que tenemos que interpretar que lo que quieren decir es determinadas cosas. Por ejemplo, llaman instrumento de evaluación a un portafolios. ¿Ven?
pero a la vez llaman instrumento de evaluación a la rúbrica que sirve para evaluar el portafolio. No puede ser que dos cosas se llamen igual y sean dos cosas diferentes, si una sirve para la otra, ¿vale? Entonces empiezan a buscar sinónimos y solo hacen que complicar algo que ya estaba razonablemente claro desde 1990, que solo hemos tenido que ir puliendo aspectos conforme ha sido necesario. Pero es que, claro, cuando la administración de repente establece y confunde los términos, a partir de ahí ya no hay manera de aclarar, porque en cuanto te intentas ir a la norma para aclarar, dependiendo de la norma que lees una cosa. Es más, en la misma norma puedes encontrar en dos sitios distintos definido con dos nombres distintos la misma cosa, como procedimiento y como instrumento, como producto o como... No puede ser. Es que nadie se preocupa de leer algo que es tan importante para el proceso de aprendizaje, o sea, para el proceso de desarrollo del aprendizaje del alumno. O sea, no podemos estar confundiendo términos. Es que el portafolio es el producto, ¿sí? Que el alumno tenga que realizar un portafolio donde evidencie el aprendizaje es el objetivo que se concreta en el portafolio. Y el portafolio es el que yo tengo que decidir cómo lo voy a evaluar. Y yo voy a decidir utilizar un procedimiento u otro procedimiento. En este caso utilizo análisis de la producción porque tengo un producto que yo voy a valorar. Pero ahora tengo que identificar el instrumento con el que lo voy a valorar. Y puedo elegir una rúbrica, puedo elegir una escala de graduada, una lista de control, puedo elegir 28. Pero dentro de ese instrumento aparecen otras cosas que hay que identificar. Estamos llamando criterios de evaluación que ya están definidos, criterios de evaluación en el Real Decreto de Currículum, en el currículum de cada curso, ¿sí? Y le llamamos criterios de evaluación a los aspectos a valorar del producto que estoy valorando. Si tiene tal, si tiene cual, si tiene... Entonces, ¿cómo podemos utilizar las mismas palabras para dos cosas completamente diferentes? Volvemos locos a cualquiera. Y confundimos criterios de evaluación con criterios de calificación. Claro, es una rueda en la que al final el que no le interesa dice que, bueno, que en el fondo da igual, que es lo mismo, pero no es lo mismo cuando después tienes que establecer unas pautas de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que programar, por ejemplo. Entonces, esto es una rueda que hasta que alguien nos separe en la administración y establezca unos criterios claros y tengamos todos los mismos, pero claro, llega un momento y a veces que la administración lo intenta hacer, pero yo no sé a quién le encarga hacer esto, porque además cuando les dices que lo que están publicando va en contra de lo que ellos tienen publicados la vez anterior, les da igual. Entonces, entramos en una situación absurda en la que el no entender los conceptos hace que compliquemos muchísimo los procesos porque después hay que ir a un proceso de oposición, porque después hay que entregar unas programaciones, porque después hay procesos de reclamación en el que se solicitan cosas que el nombre no corresponde con lo que estoy solicitando realmente. O sea, no nos damos cuenta de la cantidad de implicaciones que tiene utilizar un vocabulario que no es el que corresponde. Esto no pasa en medicina. En medicina no se equivocan, ¿sí? El instrumento es esto es un aparato, esto es... Sí, cada cosa tiene su nombre y nadie le cambia los nombres. Porque si yo me meto en un quirófano y cambio de nombre a la cosa, el que está aquí va a pagar las consecuencias. Aquí en educación lo que pasa es que aquí las consecuencias no se ven a corto plazo. En el quirófano se ven a corto plazo si nos equivocamos. En la educación no se ven a corto plazo normalmente. Y eso hace que pierda importancia de cara a los que tienen que tomar decisiones o legislar en este sentido. Fíjate que este es tu punto. Mientras te escuchaba, Ángel, pensaba en eso, ¿no? En el hecho del impacto. Claro, que en educación, claro, el impacto no es instantáneo, sino que se va viendo a lo largo del tiempo. Pero eso no exime de la necesidad de articular un lenguaje. Y además recuerdo yo cuando empecé a sumergirme en estos temas, que yo mismo os lo compartía a vosotros, que decía, pero bueno, esto es una especie de galimatía. A mí mismo me generaba confusión, pero vamos a ver, estos instrumentos, uno es técnica, otro no es criterio, digo, ¿qué está pasando aquí? Y cuando descubrí vuestro trabajo, realmente pues vi cierta luz, vi cierta claridad y dije, no, ahora sí definen claramente lo que significa cada uno de estos conceptos. Muy importante esto que señala Ángel. Espero que por lo menos, si alguien hace esto, por lo menos sirva para ir poco a poco ajustando ese Tetris, ese puzzle, ir colocando cada una de las piezas en su lugar correspondiente. David, paso ahora contigo. Un tema que a mí también me chifla mucho, hablando de evaluación compartida, tipos de evaluación.
Hablamos de autoevaluación y coevaluación. ¿Qué papel juegan, ¿no?, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, David? Pues mira, es una muy buena pregunta y que tiene unas repercusiones claras a nivel de aprendizaje. De hecho, muchos estudios ya vinculan la autoevaluación como un proceso fundamental desde las etapas más tempranas para generar el aprendizaje y la conciencia sobre lo que se aprende y establecer procesos metacognitivos que permitan relacionar y conectar aquello que aprendí con aquello que me están intentando enseñar ahora o con aquello que aprenderé posteriormente. Y además eso en educación física tiene un efecto multiplicador derivado de la propia lógica motriz que tiene nuestra asignatura, ¿no? Por lo cual es importante entender, ¿no?, que tanto la autoevaluación como la coevaluación se vinculan con procesos de aprendizaje más autónomos, reflexivos y sobre todo también sociales, ¿no? En el momento en el que yo me puedo autoevaluar como individuo, pero debería de haber momentos en el proceso en el que me autoevaluara también como grupo, ¿no? Por eso hay que entender que la autoevaluación puede ser individual, puede ser grupal y la coevaluación puede ser intragrupal. Dentro de un grupo uno se autoevalúa y coevalúa a los demás y así sucesivamente. Y el cuarto nivel, que sería una coevaluación intergrupal en el que un grupo da un feedback a otro grupo. Y muchas veces lo que pasa es que se empiezan haciendo procesos de coevaluación intergrupal obviando todo lo demás, sin haber hecho procesos de autoevaluación individual, de autoevaluación grupal. Es decir, difícilmente alguien va a dar un feedback a alguien de calidad si no se ha garantizado mínimamente el nivel de aprendizaje mínimo y previo que debería de tener. Con lo cual, esto, como tú dices, es algo que nos debería de fascinar a todos, ¿no? Porque al final está vinculado, en este caso, con la evaluación formativa en educación física, pero es que con cualquier proceso de aprendizaje en cualquier momento, ¿no? La capacidad para autoevaluarte y ser reflexivo sobre aquello que aprendes va a derivar mejor en el feedback que tú puedas dar a un compañero o compañera, sea de tu grupo, sea de otro grupo, para poder aprender. Por eso, al final, tanto la autoevaluación como la coevaluación tienen una serie de funciones claves, ¿no? En primer lugar, permite analizar las fortalezas y debilidades que uno tiene. Y esto es fundamental. Y que cada uno asuma sus limitaciones y sus posibilidades tiene que ser un eje fundamental a partir del cual empecemos a funcionar. Siempre entendiendo la educación física con una perspectiva de logro y éxito motriz, tanto individual como grupal, para la totalidad del alumnado desde esa perspectiva inclusiva. Pero es que además la autoevaluación tiene un claro factor vinculado con la toma de decisiones. Y la toma de decisiones en el aula es un factor fundamental para ajustar esos objetivos que tú estás planteando con la competencia percibida que el alumnado tenga respecto a su propia resolución. Que es esa diferencia entre el valor objetivo de la tarea y el valor subjetivo de la tarea, que es el que otorga al alumnado aquello que tú le estás demandando. Pero es que además fomenta esa responsabilidad o debería de fomentarla, ¿no? Tanto el compromiso con el aprendizaje, ya que los alumnos al final aprenden y independientemente de que tú estés. Quiero decir, el rol del docente, evidentemente, es fundamental que esté ahí para asesorar, para guiar y profundizar, pero ya hay una evidencia muy clara que cuanto más capaz sea el estudiante en educación física de establecer procesos, aunque sean mínimos, en etapas bajitas de autoevaluación, más independiente será a la hora de tomar sus propias decisiones en una prueba, en un montaje, en una búsqueda, en una reflexión, en una producción, en el tipo de procedimiento de evaluación que queramos llevar. Y además esto se vincula a través de procesos motivacionales, ¿no? Que también es muy interesante. Y esto se puede hacer a través de rúbricas, de listas de control, de cotejo para el desempeño de habilidades motrices, desde diarios de aprendizaje donde el alumnado registre sus propios progresos y apunte sus desafíos o cosas que le queden por mejorar, desde grabación de vídeos de análisis donde se observe su ejecución y se detecten áreas de mejora. Y aquí lo mismo con esa coevaluación, ¿no? Favorecer ese propio pensamiento crítico, al poder evaluar a otros, mayor implicación, ya que al final lo que buscamos con los procesos de autoevaluación y coevaluación es que el estudiante, en este caso de educación física, adquiera un rol más activo, ¿no? y que sepa preguntarse cosas y que sepa responder porque cómo puedo modificar este juego para que sea más inclusivo, cómo poder atacar de una manera más efectiva para poder meter más goles o cómo poder replegar en un juego a través del Teaching Games, esos modelos comprensivos para que en este sitio donde me están haciendo más daño poder establecer un sistema defensivo más óptimo que permita que todo el equipo pueda. Eso al final está muy vinculado no solo con la enseñanza del propio contenido en sí mismo, que es fundamental,
sino con la manera en lo que lo enseño para que el estudiante de educación física, en este caso, pueda buscar soluciones y disfrutar más con el juego, ¿no? Y ser más inteligente, como se dice en el ámbito deportivo, más inteligente tácticamente, o que pueda planificar mejor su esfuerzo, o que sepa qué grupos musculares están implicados en determinada tarea, o que sepa cómo puedo hacer un estiramiento u otro, o que viva mi propio cuerpo a través de la expresión corporal mejorando mis procesos de autoconcepto y de autoestima, o que sepa cómo utilizar mi propio ocio y tiempo libre de manera saludable el fin de semana, o que entienda cuáles son mis emociones o mis frustraciones o cómo canalizarlas en el momento del que me sienta cansado o haya tenido una mala situación y ver cómo la actividad física en este caso me puede ayudar o mecanismos de relajación vinculados a la salud mental. Al final son procesos intrínsecos muy relevantes a través de la motricidad que permiten, a través del feedback, de la evaluación entre grupos, vinculados con la cooperación, vinculados con esa percepción de la evaluación más justa, que hacen que el carácter de la educación física, que es muy vivencial y práctico, permita ya no solo la educación física en sí misma, sino estos procesos de autoevaluación y de coevaluación, que la educación física tenga un mayor significado para el alumnado y que sea más transferible a otros contextos. Por eso nosotros siempre insistimos, ¿no? Lo decía Ángel ahora, no es tanto el producto en sí mismo, no es tanto el instrumento en sí mismo, sino el cómo lo utilice, el qué procesos reflexivos e intencionados haya detrás. Y además lo interesante es que esos procesos de autoevaluación o de coevaluación son independientes del tipo de contenido que se aborde. Y yo puedo abordar el tema más expresivo, el tema más de medio natural, el tema más de habilidades motrices, el tema vinculado a deportes alternativos, que todo profesorado quiere que el alumnado se implique. Es evidente. Pero hay que buscar mecanismos claros para ello. Y si no tengo un sistema de evaluación claro en mi proceso de enseñanza, esto no va a surgir de manera aleatoria o de manera espiritual, ¿no? Hay que intencionarlo, está claro. Eso último que dices, importantísimo, porque yo hablo con mucha gente y también aprovecho para hacer hincapié, que se creen que esto llega y ¡boom!, ¿no? Y a los 2-3 días ya va a haber resultados. No, esto tiene que tener una intencionalidad, tiene que haber un entrenamiento previo que de manera progresiva, si articulas todos esos procedimientos de manera adecuada, vas a tener una mayor probabilidad, evidentemente, de tener resultados. Hablaba David de instrumentos y quiero aprovechar que has tocado el tema de los instrumentos de evaluación para preguntarte, y esto no solo te lo digo yo, también hay compañeros, y aprovecho también, ¿no?, de la oposición, ¿no?, que suelen preguntarse, bueno, ¿y cuántos instrumentos de evaluación o calificación, ¿no?, debe haber en una unidad didáctica o situación de aprendizaje? David, sé que esto es una pregunta amplia, pero que dependerá de muchas cuestiones, pero bajo tu punto de vista, ¿qué le dirías, ¿no?, a estas personas que también me suelen consultar de preguntas? Pues una muy buena pregunta y lo que hay que tener en cuenta es que no hay recetas, no hay una respuesta clara, porque hay una gran cantidad de variantes y de condicionantes que están implícitos, ¿no? Desde la experiencia que tenga el propio docente, desde el curso, la etapa en el que esté trabajando, desde el tipo de unidad didáctica, desde el tipo de objetivos de aprendizaje, desde la variedad, los procedimientos de evaluación que va a llevar a cabo, desde la experiencia que tenga el alumnado, ya no solo en relación a la evaluación en educación física, sino al tipo de educación física que ha recibido. Todo eso al final condiciona y son procesos que hay que transformar. Yo a mis estudiantes siempre se los digo, es más fácil dar educación física de otra manera. Es mucho más sencillo y seguramente os va a quitar quebraderos de cabeza. Pero hay un componente ético muy claro en el que debéis de tener presente para que el alumnado aprenda en vuestras clases, porque el aprendizaje que se genera en educación física es muy potente, e incluso más que en cualquier otra asignatura por esa motricidad, ¿no? Por eso, al final, el número de instrumentos de evaluación o de calificación habría que atender, pues, a los objetivos de aprendizaje, diversidad de alumnado, pero para mojarme en esa pregunta que me estás haciendo, debería de haber un enfoque equilibrado de al menos 3 o 4 instrumentos que permitan obtener información variada y continua sobre el proceso de aprendizaje. Pero ya digo, no es tanto el tipo de instrumento como a qué se condicione lo que yo quiero enseñar. Debería haber una relación muy clara entre los objetivos de aprendizaje, entre los productos evaluables que aparezcan definidos en esos objetivos de aprendizaje y en función de esos productos evaluables tener claros los instrumentos de evaluación que lo acompañan. Si tengo 3 o 4 productos evaluables, parece lógico que debería de existir 3 o 4 instrumentos que los acompañen. Recordamos que los productos evaluables no quiere decir que sean calificables.
debería de evaluar cosas sin necesidad de calificarla, pero aquello que es calificable debería de evaluar. Y todo esto yo creo que se regiría bajo qué es lo que pretendo enseñar, qué es lo que voy a evaluar y voy a calificar, cuáles son esos productos evaluables que tiene mi situación de aprendizaje, cómo voy a asignar un instrumento a cada producto evaluable. Y hay una cosa que es muy clara, es cómo utilizo ese instrumento de evaluación durante el proceso de manera condicionada para crear metacognición. Porque a veces el profesor dice, yo es que le doy los instrumentos pero no los mira. Es que es normal que no los mire si el proceso no condiciona que los tenga que utilizar para autoevaluarse o para coevaluarse. ¿Sí? Y al final, respecto a los instrumentos, yo a esa pregunta, además del número, podemos decir 3 o 4, también depende de la duración. Claro, yo sigo viendo situaciones de aprendizaje de 4 sesiones. Claro. Pues, 4 sesiones que no puedo hacer nada, digamos, relevante. Pero sí que es interesante, Antonio, fíjate, que los instrumentos sean sencillos y que el alumnado los comprenda. Y a veces este paso nos lo saltamos por encima. Claro. Utilizamos instrumentos que no hemos chequeado si el propio alumnado los conoce, los controla, incluso es capaz de interpretar los ítems que estamos valorando, ¿no? Y además, y aquí la literatura también es tozuda en esto, ¿no? Si esos instrumentos pueden ser transferibles, por lo menos en estructura, y versátiles a otras situaciones de aprendizaje, el aprendizaje es mucho más significativo. Ángel, ¿quería añadir algo? Sí, porque es que me la dejas votando. Mira, somos un país en el que cuando compramos un producto jamás leemos las instrucciones. ¿Y sabes cuándo las leemos? Cuando no hemos conseguido arrancarlo. Claro, cuando falla. Es decir, claro, y es que las instrucciones es el instrumento de evaluación, ¿sí? Si yo siguiera las instrucciones, las guías, aunque sea la guía rápida, al inicio, no metería la pata tantas veces, que hay veces que tengo que volver a formatear todo para poder empezar desde el principio siguiendo los pasos. El instrumento me ayuda, solo con ver la columna de los aspectos a valorar, a tener claro qué es. Pero para eso la gente hay que acostumbrarla. No estamos acostumbrados porque ni en nuestro día a día, cuando compramos un producto, ¿sí?, seguimos las instrucciones para asegurarnos que el producto lo hacemos bien. Es más, pretendemos que el producto lo haga todo solo y es lo que acaban haciendo muchas marcas, que el producto prácticamente te diga dale, 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 y por defecto te dice lo que tienes que hacer. Es cierto. Así que, en el fondo, a la pregunta que estás haciendo es que la clave está en qué objetivos ha puesto el profesor que quiere conseguir y qué productos evaluables ha tomado la decisión que van a permitir comprobar que esos objetivos se cumplan. Y es que esta es una de las claves que diferencia una situación de aprendizaje de las antiguas unidades didácticas. Antes, en las unidades didácticas, no hacía falta hacer nada de los productos evaluables hasta que no terminaba de desarrollar toda mi unidad con las sesiones. Cierto. La situación de aprendizaje, una de las características que la diferencian de lo de antes, que la gente dice que es lo mismo, es que los objetivos de aprendizaje implican inmediatamente determinar cuántos productos evaluables van a permitir comprobar que esos objetivos se alcanzan. Y a partir de ahí elaborar los instrumentos. Y una vez que tengo eso, diseño el número de sesiones que me hacen falta. Por eso las situaciones de aprendizaje pueden tener más o menos número de sesiones, hasta un trimestre si hiciera falta, mientras que las unidades antes eso nunca lo planteaban, porque había que hacer X unidades didácticas. Así que ya nos están dando pautas de por qué la evaluación es importante. Pero si no damos el salto a la utilización de esos instrumentos desde un punto de vista formativo, volvemos a caer en tener un libro de instrucciones que no miramos y que dejamos ahí al lado porque nos acaba dando igual mientras las cosas parezcan que funcionan. Pero es que el producto evaluable es el que me tiene que evidenciar que se alcanzan los objetivos de aprendizaje establecidos. ¿Y cómo lo evidencio? A través del instrumento. Por eso la incoherencia ha sido que ahora nos pidan calificar los criterios de evaluación. Pero esa es otra historia, va a hablar en otro momento. No abramos, exacto, Ángel, no abramos ese melón porque si no nos daría para otro capítulo, vamos, pero sin lugar a dudas. Ojo, la gente está intentando hacer instrumentos de evaluación para el criterio de evaluación. Están graduando los criterios de evaluación como si el producto evaluable se calificara con el criterio de evaluación del curso. En fin, pasa palabra, ¿vale? Sí, sí, pero yo creo, Ángel, honestamente, que tampoco hay primero, aquí también me tiro un poco a la piscina, pero también por lo que leo. En primer lugar, y también os lo digo yo por mi experiencia contextual, aquí en la Universidad de Granada,
esto no se enseña como tal. Yo soy un pesado, yo sí estoy influenciado y me encanta tanto la evaluación, es de reconocer que por vosotros dos. Eso lo tengo clarísimo. De hecho, incluso el año pasado me invitaron para hablar de evaluación formativa y compartida gracias a vuestro trabajo. Entonces, un elemento es esa falta de formación. Y luego también, en segundo lugar, y aquí ya hablo un poco de esa responsabilidad individual. Macho, que si os metéis en día con internet, que tenéis trabajo que os cuesta escucharme 0 euros, maldita sea, que tenéis recursos para dedicarle un ratito, aunque sea, venga, para ver cómo se pueden articular de manera adecuada esos procesos de evaluación. Yo considero, a mí, llamadme loco, lo que queráis, pero también considero que esa responsabilidad individual, que viene también con ese afán de superación y de querer mejorar tu práctica docente, debe ser una cualidad que tiene que tener todo buen docente. Pero bueno, estas son cosas, locuras mías, que quería soltar aquí. Ángel, ya casi para ir terminando, ¿cómo pueden los docentes equilibrar la evaluación formativa, es decir, el proceso, con la sumativa, que sería el resultado, en educación física? Venga, va. Ya que tú eres de baloncesto, te voy a poner un ejemplo de baloncesto para que lo entiendas bien, ¿vale? Cuando tú entrenas chavales, los puedes entrenar desde los 4 o 5 años hasta el infinito y más allá. 40, 50. Una de las cosas que los niños tienen que hacer es vestirse. Atarse las zapatillas o las botas, dependiendo del deporte, tienen que llevar el material. Cuando son pequeñitos, ¿sí?, los traen las madres vestidos. Porque si no, el entrenador no le daría tiempo a entrenar. Estaría todo el tiempo vistiendo y atando zapatillas, ¿cierto? Cierto. Conforme va creciendo, empezamos a intentar que sean más autónomos, ¿sí? Y además de que ya vengan a vestirse allí, aunque el entrenador tenga que echarles una mano, forma parte de ese proceso de aprendizaje más las cosas del entrenamiento. Cuando son más mayores, atarse las zapatillas y vestirse es algo que sale solo de los niños. Y en 5 minutos los tienes perfectamente colocados y el entrenamiento es todo. Pero ese proceso ha ido evolucionando poco a poco hasta que cosas que al principio parecían imposibles que llegaran a hacer, las acaban haciendo solas. Esto mismo ocurre con las actividades de evaluación formativa. Si yo el primer día pretendo que niños de 4 años se comporten como niños de 18, pues evidentemente no vamos a conseguir nada de lo que pretendemos ni vamos a entrenar absolutamente nada porque ni se van a ser capaces de atarse los cordones de los zapatos. Pero si yo empiezo, por ejemplo, con un diario de seguimiento intragrupal para cuando trabajan en grupo para que se valoren, las primeras veces, tengan la edad que tengan, porque yo empecé haciendo esto en primaria, después en secundaria y después en la universidad. En todos los casos, las primeras veces se reproducen los mismos tipos de respuesta con independencia de la edad de la persona que los lleva a cabo, porque respondemos igual ante estímulos porque nos han educado de formas similares, ¿sí? Pero es verdad que conforme los individuos se acostumbran a hacer algo de una determinada forma, pasa a formar parte de la rutina de su día a día. Pues como utilizar los cuadernos, guardarlo en el clasificador o hacer cualquier otra cosa. Entonces, ¿dónde está la clave para poder equilibrar ese proceso? Muy sencillo. Yo tengo que tener muy claro qué cosas quiero ir consiguiendo que se produzcan a medio y largo plazo y no saturar los procesos de evaluación sumativa. ¿Con cuántas cosas creo que se va a conseguir lo imprescindible? Con 2 productos evaluables hago 2 cosas y hago un pequeño proceso de evaluación formativa. Cuando esos niños se hacen autónomos, eso que al principio lleva tanto rato que es que se valoren, en 5 minutos, incluso en 3 minutos, son capaces de hacerse una valoración individual dentro de un grupo que han estado trabajando durante 40 minutos para decir quién ha trabajado más y quién ha trabajado menos. Las primeras veces discuten porque tienen que mirar, porque tienen que leer, porque tienen que discutir, porque tienen que tal. Entonces, realmente lo que tenemos que entender es que los que tenemos que tener claro cómo y qué queremos somos los profesores. Y equilibrarlo significa no intentar meter todo de golpe y cambiar toda mi inercia de mi clase, porque ni siquiera yo como profesor estoy capacitado para gestionar toda la cantidad de problemas que se van a hacer. Solo que los alumnos tengan que utilizar un diario de seguimiento intragrupal va a generar pequeñas discusiones que si eso está asociado a 5 cosas más, no van a hacer ni unas ni otras. Hasta que no aprendan a manejar ese diario de seguimiento, no te metas en 5 cosas más. Claro. Y ese proceso debería ser constante. Y de ahí la importancia que muchos aspectos que tienen carácter transversal se pueden hacer simultáneamente en otras áreas. Valorar el trabajo de grupo se podría hacer en cualquier asignatura que trabajasen en grupo.
Y por lo tanto, no, lo que aprenden no lo aprenderían solo haciéndolo en educación física, lo harían en música, lo harían en biología o lo harían en física y química. Y si el diario fuera común en cuanto al formato, sería muy fácil manejar. Es como si a cada alumno le pedimos unos que trabajen con Canva, otros que trabajen con PowerPoint, otros que trabajen con no sé qué, otros que trabajen... Si todos los profesores les piden en este curso que trabajen con PowerPoint, joder, al final del curso, con que cada profesor hubiera pedido un trabajo en PowerPoint, el alumno habría hecho igual 11 trabajos diferentes. La probabilidad de que el último trabajo esté bastante mejor que el primero aumenta. Si cada uno lo tengo que hacer en una aplicación diferente, la probabilidad de que aprendan a manejar alguna es nulo. Es verdad que el tiempo lo permite, sí, pero el tiempo genera un aprendizaje diferente que el que tiene que generar el profesor durante el tiempo que está en el aula. Y eso me pasa en mi clase de educación física. Si necesito que adquieran aprendizaje, tengo que tener muy claro cuáles son las cosas que yo considero que son muy importantes o muy útiles y que puedo utilizar de forma regular en diferentes situaciones de aprendizaje o unidades a lo largo del curso para poder ir reutilizando, porque el concepto de aprendizaje significativo es el que todo el mundo habla, pero todo el mundo se olvida. Volver a utilizar algo que ya sabía hacer antes me permite seguir avanzando, que en el fondo es un proceso clave en los procesos de evaluación formativa. Si yo trabajo sobre lo que ya había aprendido, la probabilidad de que mejore aumenta exponencialmente, así que cada vez tengo que empezar de cero. Entonces, la clave para ese proceso de equilibración como docente es tener muy claro, primero, cuáles son los productos que quiero y no venirme arriba y pedir 8 cosas cuando los alumnos hasta ahora nunca habían tenido costumbre de hacer ni siquiera una, excepto un test o una prueba. Y tener muy claro cuáles son las más útiles porque las voy a volver a utilizar varias veces a lo largo del curso para que el alumno, cuando termine el curso, el profesor le pueda hacer reflexionar. ¿Os dais cuenta cómo hemos mejorado a la hora de gestionar el grupo, a la hora de decirnos las cosas, a la hora de valorar el trabajo de los compañeros, a la hora de... Si yo cada vez lo hago diferente en cada momento del curso, no puedo hacer referencia a cómo hemos evolucionado en la mejora de ese aspecto competencial, ¿sí? No lo voy a poder hacer con voleibol, porque voleibol lo voy a tocar una vez y no lo voy a tocar 20 veces. Pero sí cosas que voy a aprender con el voleibol, que voy a poder volver a utilizar con baloncesto, que voy a volver a utilizar con otra modalidad deportiva. Y ahí es donde está el verdadero potencial del proceso formativo y ahí es donde está la clave para equilibrar qué tipo de cosas sí vale la pena perder un poco de tiempo, porque cuando lo aprenden en la primera y en la segunda, en la tercera va volado. Y ahí, fíjate, Antonio, Sí, adelante, David. Esto que estáis señalando es que es tan... Yo espero que la gente que nos escuche, por favor, os dé algo de claridad, porque es que me parece, y perdonad que me emocione, tan sumamente fundamental, y más me evocáis mi época de coordinador, porque también los clubes, Ángel, lo que tú dices, teníamos una base para trabajar común, no cada uno, porque si no, además trabajan clubes como Unicaja, Madrid, Valencia, en fin, os podría contar... David, háblame, que si no me emociono. Adelante, todo tuyo. No, a ver, simplemente nada, tres elementos clave que me han venido a la cabeza y he ido rescatando de esto que comentaba ahora Ángel, ¿no? En primer lugar, el concepto de menos es más. Quiero decir, a veces se intenta como nutrir de demasiadas cosas las programaciones didácticas, las programaciones de aula, las diferentes situaciones de aprendizaje que uno quiere llevar a cabo a lo largo del curso. Y lo que se acaba viendo es que cuando son cosas demasiado independientes y no generan aspectos comunes en la forma de proceder, pues al final el alumnado hace, olvida. Quiero decir que hay una labor que deberíamos de tener clara y es buscar procesos horizontales a lo largo de los cursos y verticales en las programaciones de cómo enseñar determinadas cosas en educación física, ¿no? Sobre qué voy a profundizar en el ámbito deportivo, sobre dónde quiero que lleguen a nivel de la autonomía y la planificación del entrenamiento los componentes de educación física, hacia dónde quiero que lleguen en niveles de autoconcepto, de autoestima en relación al propio conocimiento corporal. Y eso a veces es fundamental y para eso muchas veces es mejor hacer menos cosas pero bien hechas y extrapolables que no demasiadas cosas, ¿no? Y esto lo vemos muchas veces en la universidad cuando no tiene mucho sentido pedir 3 trabajos para hacer una media de los 3, sino que es mejor hacer un buen trabajo revisado 3 veces, ¿no? Porque el aprendizaje va a ser mucho más potente. El segundo aspecto que quería comentar también es el tema de la necesidad de la colaboración y de ponernos de acuerdo. Esto a nivel de centro se ha visto muy claro. La mejor metodología que existe es los principios mínimos de acuerdos
que deben de existir en docentes respecto a cómo hacer las cosas. Trabajar en grupo, tema de ortografía, tema de los diarios, cómo los organizo y cómo los llevo a cabo, ¿no? Por encima de cualquier metodología. Porque si no, se acaban pidiendo cosas diferentes que lo que hacen es dedicar tiempo independiente a cosas que podrían ser transversales. Y esto es muy importante poder hacerlo en educación física. Poder tomar decisiones conjuntas en los procesos metodológicos y de evaluación, tanto los profes, los maestros, maestras que imparten educación física en la etapa de primaria, como en los departamentos cuando estoy respecto a la enseñanza en educación secundaria. Y esto, a su vez, enlaza con un tercer aspecto que me ha venido a la cabeza y no quería acabar la charla tampoco sin decirlo, que es, entre las muchas confusiones que se generan, sí, bueno, como ejemplo, el otro día estaba en un centro y había un profe que lo que quería era de cada criterio de evaluación hacer un pequeño instrumento, ¿no? Entonces digo, joder, si tienes 35 criterios, ¿qué vas a hacer? 35 instrumentos. Bueno, hay un caos ahí un poco terrible, ¿no? Pero claro, el proceso de confundir procesos de autoevaluación con autocalificación y procesos de coevaluación con co-calificación. Esto es demasiado habitual, esto el profesorado muchas veces lo hace con buenas intenciones, pero sucede el efecto pernicioso al que perseguimos. El alumnado dice claramente que a mí como grupo me gusta emitir feedback sobre la producción motriz, por ejemplo, de otro grupo, para ayudarle a mejorar, pero no me gusta que de mi feedback repercuta en una calificación del propio alumnado. De hecho, el alumno reconoce que le hubiera dicho cosas, pero no las he dicho por miedo a que el profesor tuviera en cuenta ese feedback y le bajara la nota. Con lo cual, al final, estamos consiguiendo precisamente lo contrario a lo que estoy persiguiendo. Yo siempre recomiendo lo siguiente: evalúa mucho, que se autoevalúen mucho, que se coevalúen mucho, utiliza los instrumentos por pocos que sean, mucho, exprímelos durante el proceso. Y de esta manera, el salto a la calificación, porque hay que hacerlo, porque al final hay que poner una calificación, va a ser mucho más justa, pero sobre todo coherente. Y eso es fundamental. Tener en cuenta estos aspectos creo que son fundamentales. Esta última cuestión, que mientras te escuchaba cuando te he hecho la pregunta de la auto y la coevaluación, pasa que al final he seguido, pero es importante el matiz y la distinción entre autoevaluar y autococalificar o la cocalificación. Y esto creo que lo comenté contigo, David, en una charla que tuvimos aquí, que yo incluso en mi experiencia en la universidad, cuando estaba en el último curso, con la mención de educación física, pues hubo un momento en el que se aplicó esa coevaluación, pero donde no se sabía, pero ya el alumnado, como tiene ya tan macerado que siempre va a haber un número, claro, llego yo, aparentemente ya pues más mayor para acá, de allí el feedback, pim, pum, pam, y luego me dijo, pero Antonio, Iván, ¿pero por qué, cara, me va a poner peor nota? Te digo, calma. Digo, ¿qué reflexión os lleva esto? ¿Habéis dado cuenta la tensión que os ha generado cuando damos feedback? ¿Habéis interpretado que había un número de por medio que podía afectar a vuestra nota final? Entonces, esto que señalaba, yo lo viví y está claro que si queremos hacer esa formación, a sabiendas de que la calificación, por supuesto, bajo ley hay que ponerla final, pero a lo mejor en esos procesos es importante quitarla de la ecuación si nos queremos centrar en esos procesos de evaluación orientados al aprendizaje. Perdona, Antonio, fíjate qué curioso. El problema es, volvemos al punto de partida, al utilizar más los conceptos. Claro. Los profesores dicen que hacen autoevaluación cuando en realidad dicen, coevaluación, cuando en realidad dicen que están haciendo co-calificación. Exacto. Pero es mentira también. Y además te puedo demostrar que es mentira. Cuando un profesor establece que el 10% de la nota es la coevaluación que hacen sus compañeros, que por lo tanto debería de ser co-calificación porque forma parte de la calificación, ¿sí? Claro. Solo se la mantiene cuando coincide con la suya. Sí, se escucha, sí. Si tú de repente coevalúas a alguien, a un compañero, con un 10, cuando tú sabes que merece un 4, no le vas a permitir que mantenga el 10, ni al revés. Si merece un 10 y un compañero le pone un 4, no vas a permitir que en la calificación del alumno aparezca un 4 por poco valor que tenga en el cómputo total. Así que en realidad estamos siendo tramposos, porque les estamos haciendo creer a los alumnos que están poniendo la nota cuando solo la mantienes en el caso de que coincida con la tuya. Pero si ya te está explicando además David que la evidencia nos demuestra que eso está perjudicando los procesos de evaluación reales, de feedback, ¿por qué necesidad tenemos de hacer creer a los alumnos que vamos a hacerles hacer una cosa que en realidad no quieren hacer?
o que sabemos que para lo que todavía no están preparados. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, porque el proceso de co-calificación o de autocalificación implica que el profesor no puede modificar la valoración que el alumno hace de sí mismo o de su compañero. Y en el momento que decidimos cambiarla, entonces la nota la estoy poniendo yo, no la está poniendo el alumno. Así que, por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de que lo que creemos que está ayudando en el proceso de aprendizaje no está ayudando, porque como lo estamos haciendo al final del proceso y no durante el proceso, para que ayude realmente a que el alumno valorado pueda mejorar antes de la calificación del docente, estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Le implicamos, pero de forma negativa en el proceso de aprendizaje. Y esto es lo que no conseguimos entender. Si yo quiero implicar a alumno en los procesos de evaluación, tiene más sentido hacerlo antes, y si lo hago al final, solamente tiene que servir para que las valoraciones sirvan en un proceso triádico para constatar que coincidimos en la valoración. Pero si no coincidiésemos, lo que hay que aceptar es que la única calificación la pone el docente, no la pone el alumno. Y no tenemos que darle una responsabilidad porque te acaban diciendo y escupiéndote a la cara, diciéndote, a ti te pagan por calificar, no a mí. Y encima nos enfadamos cuando nos lo dicen, cuando tienen toda la razón. A mí me pueden pagar para que yo te pida que valores a ver si coincide tu valoración con la que yo voy a hacer para que él esté tranquilo en el que no estamos haciendo nada fuera de lo normal. Y por eso es innecesario un instrumento de evaluación, para que ambos tengamos la misma mirada o intentemos tener una misma mirada o los mismos aspectos sobre los que hay que mirar para hacer una valoración, o sea, hacia sí mismo, hacia los otros. Y aquí es donde creo que está la clave de todo el proceso. Introducir a los alumnos en esto es un proceso lento. Pero es que el currículum ya establece desde hace muchos años que los procesos de autoevaluación deberían comenzar en infantil. Exacto. Los de coevaluación a partir de los 8 o 10 años. Sin embargo, no los hacemos a veces ni hasta la universidad. Y por lo tanto, pedirle a alguien que haga de forma madura algo que nunca ha hecho es como pedirle a un niño de 7 años que se ate los cordones cuando su madre se los lleva atando desde que nació hasta los 7 años. No va a saber hacerlo. ¿Puede aprender? Claro, pero necesita un tiempo. ¿Que lo tenía que haber aprendido ya? Correcto. Pero en ese proceso es donde el profesor tiene que ser consciente de dónde están sus alumnos, qué quiere que aprendan, dónde quiere focalizar la atención en los procesos de evaluación y a partir de ahí comenzar con su trabajo. Y luego un pequeño matiz, Antonio y Ángel. Es evidente que la cocalificación y autocalificación, además mal hecha, puede ser muy pernicioso para el propio proceso, incluso desvirtuando el propio aprendizaje. Por eso, al final, yo lo que le digo al profesorado es que en las primeras fases, cuando uno no ha hecho nunca evaluación formativa, es que el alumnado se evalúe mucho y autoevalúe mucho, pero siempre el profesor sea el que ponga la nota, profesor o profesora. Y luego, otro aspecto también interesante es cómo se hacen los procesos de autoevaluación y coevaluación. Porque hay estudios, por ejemplo, que demuestran que el profesorado de educación física dice que los hace, ¿no? Pero claro, cuando le preguntas a veces, ¿cómo haces un proceso de coevaluación? Pues bueno, cuando un grupo está haciendo su montaje de sable espuma o su acrobacias o de malabares o de teatro de sombras o del contenido que sea, el otro grupo le dice algo. Claro, y cuando le preguntas, ¿y sobre qué? ¿Y qué le dice? Bueno, mola, guay, está bien, está chulo, qué chulo, está bien. Entonces, ese tipo de feedback no sirve absolutamente para nada. Decir eso y no decir nada es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, yo el mensaje también que me gustaría lanzar es que es muy importante hacer procesos de auto y coevaluación durante el proceso, pero asociados al instrumento con el que el profesor posteriormente o profesora va a calificar ese producto. No es lo mismo decir a alguien, a un grupo, cuando he hecho su parte del montaje de acrobacias en un ensayo, antes de 15 días de la prueba final, decirle, mola, qué chulo, qué música más guay, a decirle, muy bien, pero ha habido Raúl y Sonia que no han subido de ágiles en la propia pirámide. Muy bien, pero habéis estado descoordinados a la hora de hacer el invertido sobre portor de pie. Muy bien, pero esos pequeños matices se transforma el feedback en feedforward, es decir, de qué manera el feedback que alguien da me sirve a mí para poder sentarme, poder hablar y poder reconfigurar después ese montaje final. Que es lo que decía Ángel, unido a esa evaluación triádica de auto, co y hetero en un momento determinado, permiten dos cosas, que el aprendizaje sea mayor y que evidentemente el producto final, en este caso un montaje de acrobacias, es lógico que va a tener una calificación más alta, ¿no? Entonces, al final, todos son consecuencias de cómo hagamos las cosas.
Yo no digo nada, pero vamos, yo creo que estoy dejando aquí una serie de aportaciones de un valor tremendo. Mirad, yo reconozco, estamos ya terminando, que me imagino que habrá gente que nos escuche que pueda decir, jo, macho, pues no, pues yo esto lo he hecho ya así de esta manera. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando era entrenador siempre reunía a la gente, bueno, ¿y qué opináis? ¿Cómo ha defendido el equipo? Claro, y yo, bueno, bien, no está mal, ha llegado. Y tú, claro, yo mismo decía, esto no tiene chicha, hablando en plata, ¿no? Esto, sí, bien, pero ¿qué significa bien? ¿Qué significa guay? ¿O qué significa mal? ¿O qué significa, bueno, así? Y todos cometamos esos errores, pero creo que lo importante, lo saludable y lo bonito de todo esto es ser consciente de esos fallos, de esos errores, e ir mejorándolos y puliéndolos. Y para ello, pues como siempre digo, consultar a fuentes fiables, a personas que llevan años, como digo yo, trabajando, investigando y practicando todo este tipo de cuestiones relacionadas con la evaluación formativa y compartida. Ángel, David, estamos ya terminando y quería haceros esta última pregunta. Si tuvierais que resumir en una idea clave la esencia de vuestro libro, ¿cuál sería? Podéis empezar uno, da igual quien quiera romper el hielo. Ángel, tú o yo, ¿quién va? Como quieras, voy yo, venga. Pues que el libro que trata sobre la evaluación formativa en educación física hay que leerlo desde el punto de vista de la metodología y no de la calificación. Es decir, que está pensado para generar aprendizaje, exactamente lo mismo que cualquier modelo pedagógico. De hecho, por eso lo hemos denominado en algún caso como si fuera un modelo pedagógico, porque en realidad lo que me permite es conseguir generar aprendizaje a través de la implicación del alumno en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Y creo que esa es la clave fundamental en el fondo del libro, ¿sí? El libro tiene eso, que puedes leer al principio en los primeros capítulos aspectos relativos a evaluación de esto que estamos hablando ahora, conceptuales, que después se pueden ir viendo. Y que después la gente, cuando ve los ejemplos de la gente que las pone en práctica, claro, a lo mejor uno puede decir, es que hacen muchas cosas, ya, pero es que está hecho con alumnos que llevan muchos años haciendo mucho y son capaces de lo que a ti te llevaría mucho que se hiciese en tu primera unidad didáctica, en nuestro caso, ya lo hace de forma habitual, de forma cotidiana. Entonces, no te quedes en la cantidad de instrumentos o de productos evaluables, sino que si este me interesa y lo quiero aplicar, me quedo con esta parte de la unidad. Entonces, hay que leerlo en un conjunto de cómo puedo llegar o cuántas cosas puedo llegar a hacer para ese proceso de aprendizaje en una determinada situación de aprendizaje, pero que para implantarlo en mi clase por primera vez, igual con quedarme con alguna de las ideas que se van contando de cómo se llevarán a cabo a lo largo de las diferentes sesiones, pues con una sola cosa, con su instrumento de evaluación, me puede ser suficiente para empezar en ese proceso de implantación poco a poco, para no intentar hacer exactamente lo mismo. Es como, quiero cocinar y quiero hacer un 3 estrellas Michelin mañana, quiero copiar a Jordi Cruz. Bueno, pues lo puedes intentar, pero la probabilidad es lo que le pasa a los concursantes, que a veces lo que les sale es un churro, ¿sí? Y no porque no tenga las mismas condiciones, ¿sí? Ni los mismos elementos, ni materiales, ni recursos, sino porque me falta experiencia a veces en cosas más básicas que ellos las hacen de una manera muy cotidiana y parecen fáciles, pero que a mí cortar como ellos cortan, que lo hacen tan, a mí me va a llevar bastante más tiempo. Y eso es lo mismo que nos ocurre en educación física cuando intentamos hacer cosas que para el que lo lleva mucho tiempo haciendo le sale de forma natural y de forma cotidiana, y para alguien que lo está implantando, solamente las dudas que se le generan cuando ya no le permite que en el tiempo que se estaba establecido lo pueda hacer, ¿vale? Entonces, creo que la clave del libro está en que es un enfoque metodológico para conseguir implicar al alumno en el proceso de evaluación y, por lo tanto, en su aprendizaje. Fantástico, Ángel. David, tu turno y cerramos ya. Está fantástico. Nada, como la pregunta era resumir, voy a intentar dar como una frase, una especie de idea que creo que es el objetivo principal que tiene el libro, ¿no? En base a lo que decía Ángel. Pues yo creo que es fundamental otorgar intencionalidad a la forma de evaluar en educación física, ya que en función de cómo se lleve a cabo esta evaluación, pues va a repercutir directamente en el aprendizaje, pero ya no solo del estudiante, sino en el del docente, ¿no? Entonces, esa es la idea. Como decía Ángel, yo veo el prisma de ese libro, ¿no? De verlo con ese enfoque de que
la evaluación no es solamente un elemento más del proceso, sino que hay que darle esa intencionalidad en mi propia identidad profesional, integrarlo dentro de mi forma de entender la educación física, ya que está muy evidenciado que cómo la entienda, cómo la aborde, cómo la lleve a cabo, va a repercutir en ese aprendizaje bidireccional de estudiante y de docente. Evaluación formativa y compartida en educación física, fundamentos y experiencias prácticas en todas las etapas educativas. Libro de Ángel, David, también de Carlos Gutiérrez y Raúl Barba, que son los coordinadores, entre otras muchas más personas que han participado en la elaboración del mismo. ¿Qué os digo? Yo creo que, bueno, creo no, quito el creo. Desde luego que habéis aportado cuestiones de sumo interés y ya sabéis que al menos desde este modesto canal intentamos también divulgar sobre el trabajo que en este caso hacéis personas como vosotros, tantísimos años implicados a la educación y a la investigación y que desde luego ya no solamente, que muchas veces no este puente hablamos, ¿no?, entre la investigación, lo que ocurre en la escuela, que yo creo que todavía hay que seguir puliendo y soldando esos puentes para que realmente se lleven a cabo toda esta investigación en el aula, permitan mejorar, en este caso, todos los procesos de evaluación formativa y compartida. David, Ángel, ¿qué os digo? Siempre un placer teneros aquí en esta casa. Ya sabéis que, bueno, para mí es una oportunidad y un lujo escucharos porque nunca dejo de aprender y también sobre todo de reflexionar sobre todo este mundo maravilloso que yo, insisto, es que me he enamorado de la evaluación gracias a vosotros. Y además que me parece tan importante y es un asunto que pasa tan a veces como desapercibido, ¿no? Como lo dejamos como para el final, ¿no? Que ya está, ponemos el numerito y ya parece que ya está todo hecho. Y no, las implicaciones que tiene, como vosotros muy bien habéis señalado a lo largo de esta charla, son absolutamente fundamentales. Así que daros como siempre las gracias por vuestro tiempo, por vuestra predisposición y nada más. A todas las personas que hayáis estado una semana más detrás de la pantalla, por supuesto, dejaré todos los datos de los perfiles, tanto de David como de Ángel, del grupo Actitudes, para todas aquellas personas que quieran acceder a su trabajo, por supuesto, como no, al libro. Y nada más, si así lo desean, nos vemos en una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. David, Ángel, fortísimo abrazo y seguimos en contacto. Un placer. Gracias a todos. Chao.